Ok, me voy a referir específicamente a las podocistopatías en general o al concepto de la podocitopatía y específicamente a un hallazgo relativamente reciente del hallazgo de anticuerpos contra nefrina en una gran proporción de pacientes con enfermedad por cambio mínimo y en la esclerosis focal y segmentaria, ya sea en el riñón nativo o en el trasplante. Como ustedes saben, el podocito es una célula altamente diferenciada y de la cual depende el grado de proteinuria o el grado de proteína que se pierde a nivel de la orina. Es así que a medida que aumenta el daño podocitario, que en general lo pesquisamos como fusión de los podocitos o desaparición de los diafragmas de filtración, a medida que este daño aumenta, desde luego aumenta el grado de proteinuria, y cuando este daño es difuso y afecta a la gran mayoría de las nefronas, ustedes van a tener el síndrome nefrótico completo. Sin embargo, cuando una pequeña proporción de glomérulos tienen daño podocitario, ustedes van a tener una proteinuria en rango no nefrótico y un daño focal. Es así como a mí, al menos, me ha ayudado eh, clasificar las enfermedades como aquellas que cursan con un daño difuso, en el cual tenemos desde luego la enfermedad por cambio mínimo, voy a referirme a la podocitopatía por tóxico, desde luego la esclerosis focal y segmentaria primaria o idiopática, que debuta con el síndrome nefrótico, desde luego similar a la enfermedad por cambios mínimos. Esta probablemente es una pariente muy cercana de la enfermedad por cambio mínimo. Lo único que en la biopsia ustedes demuestran esclerosis focal y segmentaria. De modo que cuando el daño es difuso, en este caso adquirido, ustedes van a tener este diagnóstico diferencial, desde luego. No me voy a referir en absoluto a la nefropatía membranosa y a la podocipatía por infolding. Bueno, es así como el cambio mínimo, la enfermedad por cambio mínimo en general se presenta con una histología bastante normal. Muchas veces pacientes presentan con una insuficiencia renal aguda o daño tubular agudo, y eso se expresa muchas veces con una necrosis o con una distensión. Pero la histología de los glomérulos es perfectamente normal. Y aquí ustedes tienen un mayor aumento, la pared capilar está perfectamente normal, no hay hipercelularidad en el glomérulo. A veces hay un poco de vasoconstricción en las arteriolas y en las arterias, y ya les mencioné la distensión de los túbulos, que muchas veces es un reflejo del daño tubular agudo que acompaña esto. Ahora, eh, los hallazgos fundamentales al microscopio electrónico es la pérdida de las interdigitaciones podocitarias y la desaparición de la gran mayoría de los diafragmas de filtración en esta enfermedad llamada por cambios mínimos. Ahora, aquí ustedes tienen la comparación con un capilar en un glomérulo perfectamente normal. Junto con la mal llamada fusión, hay desde luego desprendimiento de los podocitos de su membrana basal, y son estos los lugares por los cuales eh, pasan la gran cantidad de la proteinuria debido a la pérdida del diafragma de filtración. Son estos los poros grandes no específicos de los fisiólogos de antaño. Estos defectos podocitarios donde falta completamente el diafragma de filtración, que es últimamente el elemento que retiene o que regula estrictamente el ultrafiltrado y con eso la proteína. Durante los últimos 15 o 20 años, nosotros habíamos observado que en una gran proporción de pacientes con el cuadro clínico de enfermedad por cambio mínimo y en un cierto grado de pacientes con esclerosis focal y segmentaria primaria, veíamos un decorado fino de IgG en el espacio urinario que corresponde a donde están ubicados los podocitos. Y por consiguiente, la hipótesis se presentó que la enfermedad por cambio mínimo es posiblemente una enfermedad
causada por un autoanticuerpo y la doctora Wines, cuando se unió a nuestro grupo con sus colaboradores, inició la búsqueda de la causa de este decorado fino que nosotros llamamos fine dusting, como un empolvoramiento, digamos, sobre el pocito. Bueno, aquí ustedes tienen a mayor aumento y en un caso más dramático de enfermedad por cambio mínimo, este decorado fino no está a lo largo de la membrana basal como lo esperaríamos en una enfermedad membranosa, en una nefropatía membranosa, sino más bien en el espacio urinario que corresponde a la localización de los podocitos. Aquí ustedes tienen más recientemente un caso en que teñimos junto con la IgG, tenemos en el mismo corte por nefrina en otro color y ustedes tienen aquí la distribución de la nefrina en este paciente con enfermedad por cambio mínimo y fine dusting o este decorado fino de IgG. Y cuando ustedes combinan estas dos imágenes, donde el rojo se combina con el verde, ustedes tienen el amarillo y por consiguiente si sabemos que la IgG y la nefrina están coexpresadas en estos depósitos, si ustedes quieren, o estos agregados de IgG y nefrina. Noten ustedes que en el túbulo proximal, la proteinuria que lleva a la IgG a aparecer en el túbulo proximal, no hay esa sobreposición de la nefrina. Esto es el resultado de la proteinuria en el túbulo proximal y no el agregado de la IgG que reconoce a su blanco, en este caso la nefrina. Y es así como aquí ustedes tienen como un control, un glomérulo normal de una nefrectomía por un cáncer, la distribución de IgG, desde luego no hay ese decorado fino de IgG en el podocito, en un glomérulo normal. Aquí está la nefrina altamente expresada, ustedes pueden ver la intensidad mucho más alta en el caso de un glomérulo normal, no hay desaparición de la nefrina, desde luego, y cuando uno sobrepone los dos colores, no hay color amarillo en absoluto en el riñón normal, en el cual no hay participación de este autoanticuerpo. Bueno, la doctora Wines con sus colaboradores desarrollaron en nuestro laboratorio una ELISA que permite pesquisar los anticuerpos. Usamos una proteína de recombinación purificada, desde luego, una proteína generada en células humanas y no en células de otra especie para evitar el problema de la glicogenización que muchas veces interfiere con el ELISA. Y pudimos ver que en la gran mayoría de en los pacientes normales no hay títulos elevados de anticuerpos antinefrina y lo mismo sucede en los pacientes con una nefropatía membranosa positiva para el receptor de la fosfolipasa A2. De modo que este ELISA la encontramos, como ustedes pueden ver aquí, en una cohorte de pacientes en que habíamos em, conseguido suero de los pacientes. Ustedes ven en los pacientes con una enfermedad por cambio mínimo, una ELISA demuestra claramente positivo comparado, desde luego, con los normales. Junto con esto, y eso es importante recalcar por los trabajos que se han agregado más recientemente, podíamos pesquisar en todos estos pacientes esa sobreposición de la nefrina y la IgG, en este caso en una inmunofluorescencia de alta resolución. Bueno, los títulos desde luego corresponden también con el estado de corrección de la proteinuria. Ustedes pueden ver en la fase activa los pacientes que tuvimos la oportunidad de estudiar tenían títulos elevados. Cuando hubo remisión después del tratamiento en esta cohorte de Neptuno, ustedes ven que los niveles en ELISA desaparecen completamente tanto en
ELISA, como también en la inmunoprecipitación. La fase activa, uno pesquisa anticuerpos antinefrina. En la remisión, estos anticuerpos desaparecen por dos métodos. Desde luego no tenemos biopsias o rebiopsias de estos pacientes para demostrar que también el decorado fino desaparece bajo estas condiciones. Aquí ustedes tienen un ejemplo de 4 casos, la evolución de la proteinuria, en este caso en azul, ustedes ven cómo cae junto con la mejoría de la función renal, la creatinina cae en respuesta al tratamiento, ya sea con esteroides o con rituximab en algunos casos, como ustedes pueden ver acá. Nuevamente, el ELISA se corrige completamente, los títulos de antinefrina en el suero se corrigen completamente durante el periodo de remisión y también por inmunoprecipitación desaparecen estos anticuerpos en el suero. Bueno, más recientemente, varios grupos en otras partes del mundo, en este caso en Europa, en Alemania. El grupo dirigido por Toby Huber pudieron confirmar 2 años después de nuestra publicación original sobre este hallazgo, pudieron demostrar también estos títulos específicamente y en gran cantidad. Ustedes pueden ver aquí alrededor de 70-80% de pacientes con el síndrome nefrótico completo, se pesquisaban estos anticuerpos en la circulación. Este grupo en Alemania, desde luego, estudiaron a estos pacientes con una modificación de la ELISA que incorpora una etapa de inmunoprecipitación, pero básicamente los resultados son exactamente igual, con dos tipos distintos de modificación del ELISA. Los pacientes que eran positivos en comparación con aquellos pacientes que eran negativos para antinefrina, desde luego tenían más albuminuria en promedio que aquellos pacientes sin los anticuerpos, pero con un cuadro clínico similar a los pacientes con cambios mínimos. Estos pacientes también, la albúmina sérica en pacientes con antinefrina estaba más baja que la albúmina sérica en pacientes sin los anticuerpos, y algo similar se podía demostrar, tenían un colesterol más elevado además de todo esto. Bueno, todo esto ha resultado en un sinnúmero de publicaciones en que se demuestra desde luego la presencia en un alto porcentaje de pacientes con enfermedad por cambio mínimo de estos anticuerpos antinefrina, y desde luego también en pacientes con esclerosis focal y segmentaria en un grado un poco menor, y desde luego en 100% de pacientes con la recurrencia de la esclerosis focal y segmentaria, que es básicamente la recurrencia del síndrome nefrótico y al comienzo con un patrón de enfermedad por cambio mínimo. Bueno, el problema es, existen posibles otros antígenos blancos para podocipatías difusas. Y desde luego, el diafragma de filtración está rodeado a nivel de la membrana celular del podocito de un sinnúmero de proteínas que contribuyen desde luego a a la formación de estos desmosomas modificados, si ustedes quieren. No es de extrañar, por consiguiente, que pacientes con enfermedades bulosas de la piel también tienen anticuerpos circulantes contra las proteínas de los desmosomas o de los hemidesmosomas. Y por consiguiente, no es de extrañar que pacientes con un cuadro nefrótico tengan anticuerpos antinefrina, puesto que la situación es muy similar a las enfermedades de la piel, las enfermedades bulosas. Bueno, un grupo de canadienses no han publicado esta observación. Aparentemente también hay otra proteína que se llama proteína CRAMPS2, que es posiblemente el blanco de un subgrupo pequeño
de pacientes con enfermedad por cambio mínimo. Esto no ha sido publicado en este momento, sin embargo, hay estudios experimentales en animales con recombinación o alteraciones del gen que inscribe la proteína CRAMPS que desarrollan el síndrome nefrótico al nacer. Y también hay estudios experimentales en que los anticuerpos contra esta proteína pueden establecer un cuadro clínico, al menos experimentalmente, similar a la enfermedad por cambio mínimo. De modo que es posible que existan otros autoanticuerpos dirigidos a otros blancos antigénicos relacionados posiblemente con la nefrina que puedan llevar también a una podocitopatía difusa, de modo que es posible que no sea la nefrina el único blanco que vamos a descubrir. Algunos autores sugieren que la podocina también podría ser eh, el blanco para una lesión por anticuerpos. Sin embargo, hay problemas teoréticos que hacen menos probable que la podocina sea un posible blanco, pero existe esa posibilidad. Bueno, esta podocitopatía la tenemos que distinguir claramente de otras daño difuso podocitario que cursa también con el síndrome nefrótico que yo he llamado podocitopatía por tóxicos. En este caso, por ejemplo, es una mujer que fue tratada con alendronato por vía intramuscular y desarrolla en el curso de este tratamiento por osteoporosis, desarrolla como ustedes pueden ver aquí, un síndrome nefrótico con una albúmina sérica sumamente bajo de 1.8 y con una proteinuria que en el momento en que se hizo la biopsia tenía 4 gramos, en un momento anterior había tenido incluso 8 a 10 gramos de proteinuria. Bueno, esta paciente, como ustedes pueden ver, tiene un cuadro de cambio mínimo, si ustedes quieren, no hay alteraciones significativas, hay una proteinuria bastante marcada aquí con el marcador de la albúmina, 3 glomérulos, uno esclerosado, y cuando ustedes estudian la inmunofluorescencia para la inmunoglobulina, no hay IgA en ninguna parte del riñón. Aquí está la IgM y aquí está la IgG y como ustedes pueden ver, no hay decorado fino en absoluto en este caso. Aquí ustedes tienen la capa y la lambda, eh, nuevamente la proteína en el túbulo, pero no hay decorado fino de IgG. Sin embargo, la paciente tenía daño difuso podocitario con mal llamada fusión difusa y desaparición de los diafragmas de filtración. Aquí otro aumento mayor, otro capilar y finalmente para ustedes vean lo difuso que es este daño. Aquí está la tinción con IgG junto con la nefrina. No hay ese decorado fino en el espacio urinario. Aquí está la nefrina intensa con reducción de la intensidad en forma cualitativa. Y desde luego, cuando sobreponemos las dos imágenes, ustedes no ven nada amarillo en absoluto. La nefrina separada de la tinción de las membranas basales por la IgG circulante. Aquí hay otro ejemplo de otro glomérulo en esta paciente. Noten ustedes la proteinuria en el túbulo marcada, la nefrina y sin sobreposición de los dos colores en la tinción doble. Bueno, eh, no es de extrañar que el alendronato o los bisfosfonatos que se han demostrado tóxicos en publicaciones anteriores, desde luego, no es de extrañar que ciertos pacientes, probablemente más sensitivos, puedan desarrollar una enfermedad por cambio mínimo o algo que simula una enfermedad por cambio mínimo, un daño podocitario difuso en respuesta
a la exposición a estos bisfosfonatos. Hemos observado también en drogas experimentales contra el cáncer, específicamente anticuerpos con elementos tóxicos, al menos en dos tipos de anticuerpos contra el cáncer, que también tiene expresión, estos antígenos tienen expresión en el podocito. Estos pacientes pueden desarrollar una podocitopatía difusa, simulando la presentación clínica y morfológica, entre paréntesis, de la enfermedad por cambio mínimo. De modo que la podocitopatía por tóxico es distinta en que no tiene el decorado fino, desde luego, y la causa es completamente distinta. Bueno, ¿qué sucede en la esclerosis focal y segmentaria primaria idiopática que se presenta con el síndrome nefrótico? Claro, aquí ustedes tienen un ejemplo de un paciente con esclerosis focal y segmentaria a menor aumento. Este paciente tenía varios tip lesions. Aquí ustedes tienen la lesión del penacho glomerular que se enfrenta al túbulo proximal, un daño difuso podocitario al microscopio electrónico y este paciente claramente con daño, con el tipo de decorado fino de la IgG en los podocitos, la nefrina bastante reducida aquí, no solamente en intensidad donde está expresada, sino falta completamente en las regiones donde hay esclerosis ya. Aquí está la sobreposición de los dos colores, ustedes pueden ver donde existe nefrina, hay desde luego la combinación con la IgG demostrado por el color amarillo. Aquí ustedes tienen otro ejemplo de un tip lesion clásico, el decorado fino en la parte mejor preservada del glomérulo, la falta del decorado fino en esta región, y ustedes van a ver que la nefrina falta completamente en esta región, puesto que los podocitos se han desprendido de esta parte y desde luego la sobreposición de los dos colores les demuestra nuevamente el color amarillo, donde la IgG y la nefrina están combinadas en aquellas partes del glomérulo sin esclerosis. La parte de esclerosis inicial, desde luego, no hay nefrina, no hay podocitos y por consiguiente no tiene esa misma tinción. Bueno, cuando recurre esta enfermedad, la esclerosis focal y segmentaria primaria, que como ya les mencioné, es probablemente similar a la enfermedad por cambio mínimo, solamente probablemente en un estadio un poco más avanzado. Cuando esta recurre en el trasplante, como en este caso, recurre desde luego como enfermedad por cambio mínimo o una podocitopatía difusa, en este momento sin esclerosis focal y segmentaria, que se agrega muchas veces más adelante si uno no es capaz de controlar el daño podocitario en estos pacientes trasplantados. Aquí ustedes tienen el daño difuso podocitario al microscopio electrónico y aquí está el decorado fino, en este caso de IgG. Aquí ustedes tienen la evolución del paciente con una proteinuria que se desarrolla en el momento que la función del injerto mejora y desde luego la respuesta a la terapia, en este caso con plasmaferesis y con rituximab, bastante importante. Aquí están los niveles de la ELISA relativamente altos antes del trasplante, en el momento del trasplante alto, que caen desde luego después del tratamiento con plasmaferesis y con rituximab. También en la inmunoprecipitación, ustedes pueden ver la caída de los anticuerpos antinefrina, en este caso de una esclerosis focal y segmentaria recurrente en el trasplante. Bueno, esta esclerosis focal y segmentaria idiopática o primaria la tenemos que distinguir claramente de las otras formas de esclerosis focal y segmentaria no relacionada a la policitopatía difusa, como lo es la secundaria o adaptativa, o la glomerulosclerosis cicatricial, o la glomerulosclerosis focal y segmentaria familiar hereditaria, que ya las voy a mencionar en un momento dado.
Esta esclerosis focal y secundaria adaptativa, desde luego, en general cursa con un daño focal y por consiguiente estos pacientes muchas veces tienen una proteinuria, es la sin del síndrome nefrótico completo. Desde luego, a medida que esto progresa en frecuencia, el daño en las nefronas remanentes, ustedes pueden tener eventualmente rango nefrótico de la proteinuria y potencialmente en fases más terminales un daño que lleva a, a un síndrome nefrótico completo. Ahora, desde luego, la positopatía relacionada al daño genético es similar desde el punto de vista de la morfología, pero desde luego en estos casos no hay daño de tipo inmunológico y por consiguiente no vemos el decorado fino. Aquí hay un ejemplo del daño positatario difuso en una positopatía genética debida al defecto de la nefrina en un paciente con síndrome nefrótico congénito de tipo Finish. Aquí otro ejemplo del síndrome nefrótico esteroide resistente en un paciente con un defecto en la podocina. Desde luego no hay decorado fino en estos casos, sin embargo hay daño difuso podocitario. Es importante tener en cuenta que la otra positopatía que es importante diferenciar de la enfermedad por cambio mínimo y la esclerosis focal y secundaria son las variantes de riesgo de la ApoL1. Desde luego, estos pacientes muchas veces no tienen daño al comienzo, sin embargo, a medida que estos pacientes desarrollan, desarrollan eh, infecciones o otros estados inflamatorios, pueden desarrollar un daño bastante difuso, en este caso tóxico por la generación de las variantes tóxicas, si ustedes quieren, de la ApoL1 y desarrollan por consiguiente una fase activa de una glomerulopatía colapsante que la podemos desde luego clasificar como un daño difuso en estos casos. Ahora, eh, eh, cuando los pacientes no tienen un estado inflamatorio importante, es posible que estos pacientes tengan una histología completamente normal. Sin embargo, cuando han sufrido previamente estados inflamatorios previos, es posible que se encuentren lesiones de tipo cicatricial o si ustedes quieren, esclerosis focal y segmentaria en estos pacientes durante la fase pubescente. Bueno, esto les da otra idea. Desde luego, estos pacientes a ese nivel, sin un estado inflamatorio activo, no tienen una enfermedad activa y muchas veces tienen un daño focal con proteinuria aislada. De modo que las variantes de riesgo del ApoL1 les permite ver cómo la parte genética se relaciona muchas veces con la parte adquirida y por consiguiente ustedes tienen una componente genética importante y una parte gatillantes importantes que llevan a la fase activa de la enfermedad. Bueno, es así como yo prefiero ver en este momento las lesiones positarias en general. De modo que podemos concluir que entre un 60 a 80% de pacientes con enfermedad por cambios mínimos y presentación clínica típica tienen anticuerpos circulantes patogénicos contra la nefrina durante la fase activa de la enfermedad. Estos autoanticuerpos circulantes son detectables por ELISA o por inmunoprecipitación y sirven como marcador biológico de la enfermedad. La interacción entre nefrina y la IgG antinefrina resulta en una reorganización del podocito y traslocación interna, creemos, interna de la nefrina, que se expresa como un decorado fino de IgG junto con la nefrina en la superficie del podocito o posiblemente intracelular, un fenómeno reconocible y fácilmente reconocible a la microscopía de inmunofluorescencia, que es muy importante en países donde no tenemos disponible la microscopía electrónica.
Un porcentaje probablemente un poco inferior de pacientes con esclerosis focal y segmentaria primaria o idiopática y un 100% de pacientes con enfermedad recurrente en el trasplante tienen estos anticuerpos antinefrina en circulación. Esta es una casuística nuestra un poco restringida, no tenemos muchos pacientes, pero la totalidad de los pacientes con enfermedad recurrente hemos sido capaces de demostrar la presencia de estos anticuerpos antinefrina. Sospechamos que otras proteínas expresadas en la superficie apical del podocito y probablemente relacionadas al diafragma de filtración podrían también representar blancos antigénicos adicionales en las podocipatías difusas adquiridas y por consiguiente esto es claramente un planes para el futuro. Estas podocipatías difusas por autoanticuerpos deben diferenciarse de las podocipatías tóxicas que comparten muchas de las características clínicas y morfológicas y de las posibilidades difusas y focales de causa genética.